Bueno, vamos a ir al libro de Gálatas. Como todos saben, los viernes damos un mensaje sobre la Torá, la Parashá Shavua, y los sábados a esta hora damos un mensaje sobre el Brit Hadashah. Vamos a ir al libro de Gálatas, capítulo 3, a partir del versículo 19. Y vamos a entender un poco de qué trata el libro de Gálatas. Vamos a ubicarnos un poquito qué pasó con Pablo en este libro. Tanto Pablo como las escrituras del Nuevo Pacto eran objeto de ataques. Y sobre todo en este libro de Gálatas. Y si estos ataques a Pablo hubieran triunfado, la fe en el Señor no hubiera dejado de ser nada más que una secta del judaísmo. No hubiera llegado nunca a los gentiles, si estos ataques hubieran triunfado. Es decir, que este libro estaría dependiendo exclusivamente del Brit Milá, o sea, de la circuncisión, y de la observancia de la Torá. Nada más. Por favor, los celulares, si los pueden apagar, les agradezco. Hubiera dependido totalmente de la circuncisión y de la observancia de la Torá, según los hombres, y la observancia de la Torá según lo que los hombres interpretaron de la Torá, no lo que Dios dijo en la entrega de la Torá. Y hubiera dejado de ser la revelación masiva de la gracia de Dios. Si los oponentes hubieran triunfado, esta palabra de Pablo sería solamente para los hebreos y nunca, jamás hubiera llegado a los gentiles. Pablo revolucionó el pensamiento de la fe, por eso no era querido ni por un lado ni por el otro, hasta hoy en día. Hasta hoy en día, en el judaísmo normativo, no mesiánico, el problema de la ortodoxia lo tiene más con Pablo que con el Señor. La ortodoxia hebrea tiene más problemas con Pablo que con el Señor. El problema más grave es Pablo. Pablo revolucionó el pensamiento de la fe. Y en la iglesia en realidad tampoco se lo estudió en profundidad, no se lo entendió muy bien. No en todas, gracias a Dios, hay muchas que sí, pero hay otras que no. Entonces toman cosas que dice Pablo en un lugar y lo llevan a otro. Hay cosas que Pablo dice en 1 Corintios, que era un problema que había en Corinto exclusivamente, y lo usaron después para toda la iglesia en el mundo. Por ejemplo, que la mujer calla en la congregación. Pero era un problema en Corinto exclusivamente y nada más. Acá hay un problema serio en la Galacia. Pero lo que pasaba en Galacia en este momento no se puede aplicar en Roma, ni en los tiempos de hoy. Algunas cosas sí, otras no. Y ese problema, cuando se estudia sin contextualizar, es decir, sin saber qué pasaba en ese tiempo, en ese lugar, Pablo ataca problemas particulares de cada zona, de cada congregación. Y no siempre lo que pasa en una congregación pasaba en las otras. Y eso es lo que no se entiende. Entonces, ¿qué hicieron? Tomaron, Pablo dijo esto acá y ya está, se aplica a todo. Dios le dijo a Moisés esto acá, lo aplico en todo. ¡No! El problema es la ignorancia. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y este es el problema. Entonces, ¿qué se ha logrado? Tergiversar las Escrituras. Enseñar lo que no dijo Pablo. Entender lo que Pablo jamás dijo. Y todo se entiende mal. ¿Las Escrituras prohíben matar? No. El no matar no significa no matarás. ¿Vieron qué cosa? Porque entonces un policía no podría cumplir su función.
Un policía no podía cumplir con su misión, proteger a las personas. Un soldado no podría ir a la guerra, estaría condenado. Sin embargo, Dios mandó a combatir al pueblo hebreo. Entonces, ¿Dios se contradijo? No. Lo que está prohibido es el asesinato premeditado. Pensar en hacer el mal. Eso es lo que Dios condena. Por eso no lo perdonó a Caín. Pero si no, todos los policías tendrían que perder la salvación. Todos los soldados perdían la salvación. El que defendió a su familia para que no maten a sus hijos y tuvo que matar al posible asesino, sería condenado. O sea, la defensa propia estaría prohibida. Y no es así. Por ejemplo, ¿no? Pongo un caso como tantas otras cosas. La Biblia no siempre es literal, normalmente es metafórica. Lo que dice no es exactamente lo que dice. Y Pablo es muy complejo, hay que entenderlo. Hay que estudiar mucho para entenderlo a Pablo. Por eso no es bien comprendido ni de un lado ni del otro, lamentablemente. Pablo insiste que su mensaje no dependía de ninguna persona humana. Su mensaje no dependía ni de Moisés ni de ninguna persona humana, sino que era judío y fariseo además. Y que en ningún momento negó las Escrituras, ni la palabra de Dios en la Torá. Él dependía exclusivamente de la revelación de Dios, de ninguna cosa humana. Ese fue Pablo. Habían hebreos que habían aceptado a Yeshua, pero sostenían que todas las promesas eran solamente para el pueblo hebreo, exclusivamente. Y que no se podía compartir este tesoro con ningún gentil, con ninguno. Por esto se enfurecían con Pablo, que llevaba este mensaje a los gentiles, a los incircuncisos, a los paganos, como dijo Pedro, a la inmundicia. Porque los gentiles son inmundos. Hoy en día no. En esos tiempos sí. Porque eran paganos e idólatras. Hasta que el Señor se les reveló. Y ahí cambió todo. Hoy en día el gentil creyente que va a ser inmundo, al contrario. Es bendición. Por eso hay que contextualizar. Hay que ubicar en el tiempo las cosas. Para la condición para compartir con los gentiles esta fe, era que se hiciera hebreo. La conversión. Si no, no había forma. Para Pablo lo esencial era no lo que la persona podía o quería para Dios, o la persona quería para Dios o por Dios, sino lo que Dios había hecho por la persona era al revés. Dios no precisa ayudantes. Dios no precisa que lo ayudemos. No precisa nada de nosotros. Nosotros somos los que precisamos de Él. El que se cree que lo está ayudando a Dios, y bueno, tiene que estudiar las Escrituras en serio. Dios es nuestra ayuda. Pablo decía, y acá es donde fue repudiado por el judaísmo, esto es blasfemia, decía que Abraham no se ganó el favor de la gracia por la Torá, sino que fue por fe que se ganó la gracia. Abraham se ganó la gracia por fe, no por la Torá. Cuando Abraham faltaban 400 años para recibir la Torá. Un poquito más de 400 años. Abraham creyó en este Dios incluso sin estar circuncidado. La circuncisión vino después. Creyó en este Dios cuando era Abraham, no cuando era Abraham. Fue la fe, no la Torá, no la circuncisión, no el talit, no los tefilim, las filterias. Vamos a Gálatas 3:19. Si quieren, si no, no vengan, cosa a ustedes. Les aconsejo que sí. Voy a ser curiosos, si no les molesta. Levanten las manos cuántos trajeron sus Biblias de papel.
Qué bendición. Bendito Dios por esto. Antes no era ni la cuarta parte. Qué felicidad me da esto. Es la única forma que no les mientan, gente. Es la única forma que yo no les mienta. Es la única forma que yo no los manipule. Con una Biblia confiable, no cualquiera, reconocida, y siguiendo la lectura para ver que no se les miente ni se les engañe, ni les digan cosas que no son. Es la única forma. Los felicito, me alegro mucho. Esto sí que me bendice. Y a Dios mucho más. 3:19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Cuando la ley habla de Torah, yo voy a referirme a la Torah, no a la ley. ¿Está bien? La ley es lo que es la Torah. Mal llamada ley. Es la Torah. Porque no es solo ley, es la bendición de Dios para su pueblo. No hay que confundir. La ley es una traducción al castellano de la Torah. Pero no es ley, es la Torah. Son los mandamientos de Dios para su pueblo. Así que cuando diga Torah, se saben que estoy hablando de lo que mal se llama ley. Como también está mal llamado Antiguo Testamento. Es el Tanaj. Ese es su nombre. Torah, Nebim y Ketuvim. Pentateuco, profetas y escritos. Bien. 3:19. Entonces, ¿para qué sirve la Torah? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniera la descendencia a quien fue hecha la promesa, y fue dada por medio de ángeles en manos de un mediador. Eso dice. Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniera la descendencia a quien fuera hecha la promesa. ¿Y a quién fue hecha la promesa? ¿De quién estamos hablando? Abraham avino. Abraham avino. A él fue hecha la promesa. De él está hablando. Estamos en Gálatas y está hablando de Abraham. ¿Cómo puede ser? Lo sigo sosteniendo. El Nuevo Pacto es un libro hebreo. Punto. El Señor en el que creemos es un Señor hebreo. Los apóstoles eran hebreos. Este es un libro hebreo, fuera de Lucas, que era gentil y griego y médico. Es un libro hebreo hecho por hebreos. Toda la Escritura. El cristianismo vino después. El Señor nunca escuchó la palabra Cristo. Nunca la escuchó. El Señor escuchaba Mashiach, Mesías. Eso escuchaba. Hasta que viniera la descendencia a quien fue hecha la promesa y fue dada por medio de ángeles en manos de un mediador. Esto viene, voy a explicarles qué quiere decir este versículo, por qué habla de ángeles, porque los rabinos de la época de Pablo sostenían que Dios era demasiado santo y sagrado e importante para que le diera directamente al hombre algo de él, en forma directa. Eso sostenían los rabinos de esos tiempos. Y que por lo tanto la Torá se entregó a Moisés a través de los ángeles. Eso sostenían por lo menos algunos rabinos de esos tiempos. Nada confirmado, pero les estoy contando a qué se refiere este versículo cuando habla de los ángeles. Por eso leemos de nuevo este pedacito. Y fue dada por medio de ángeles en manos de los mediadores. El mediador del que está hablando es Moisés. Ellos sostienen que Dios no le dio directamente las tablas de la ley a Moisés. Yo disiento con eso, pero digo en qué está basado esto. En la creencia rabínica de esos tiempos. Que Dios es demasiado puro y santo para entregarle en mano a un ser humano que siempre peca directamente algo. Y que se le entregó a través de los ángeles. Pero también dice las Escrituras que los ángeles se enojaron con Dios porque le entregó este regalo al hombre. Entonces ahí cae como algo que no me cierra mucho, pero dejémoslo a lo que pudo haber sido que no sabemos. Digo que estoy cambiando, entregándoles pensamientos, nada más. ¿Está bien? No es bíblico lo que estoy diciendo. ¿Está bien? Los ángeles se enojaron 2 veces con Dios. Cuando hizo el hombre a imagen y semejanza.
y le dio la mayordomía de la tierra. Y los ángeles se enojaron porque ¿cómo a él le das la mayordomía de la tierra y a nosotros no? Le protestaron a Dios. Y le entrega la Torá también. ¿Cómo le da esta riqueza al hombre y nosotros qué somos? Por eso dice que nos puso por arriba de los ángeles. Es para pensarlo y para estudiarlo más, nada más. Yo tiro ideas. ¿Está bien? Les cuento lo que dice la Escritura y los razonamientos. $3.20. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. El mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. 21. Pablo es complicado, se los dije. Entonces, la Torá contradice las promesas de Dios. Algunos pastores dicen que sí. Que me lo demuestren. Con Pablo que no se metan en esto. Es tajante. De ninguna manera. Porque si la Torá dada pudiera vivificar, la justicia sería verdaderamente por la ley, por la Torá. Vamos a analizar esto. 22. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado. Oye, ¿qué significa? Que la Escritura trajo el pecado. ¿Ustedes pueden creer que la Escritura trajo el pecado? Nos hizo ver el pecado. Nos hizo ver que éramos pecadores. Nos hizo ver nuestras miserias humanas. Eso es lo que hizo la ley. ¿Puede ser malo eso? Sí, para el enemigo. Para alguien fue bueno, evidentemente. Le dio poder. Pero también nos dio poder a nosotros de cambiar todo. Para redimirnos. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa, que es por la fe en Yeshua, fuera dada a los creyentes. Para que la promesa, la que le fue dada a Abraham, que fue por la fe de él, en Yeshua fuera dada a los creyentes. Acuérdense que les hice ver que el Señor Yeshua estuvo con Abraham. Fue uno de los 3 que se le aparecieron. Ya lo vimos eso. Si leen Génesis ese pasaje, lo van a ver clarito, que hay uno que le decía Señor. Y que 2 ángeles fueron a Sodoma, y uno se quedó hablando con él y le decía Señor. Pablo está tratando de mostrar la superioridad de la gracia y la fe sobre la Torá. La superioridad de la gracia y la fe sobre la Torá. ¿Lo repito? No, ¿no? Puedo repetir 20 veces esto. ¿Está diciendo que Pablo dice que anuló la Torá? No. Está diciendo que es un paso diferente. Algo agregado a la Torá. Porque la Torá dice que por gracia se le reveló a Abraham, ¿no? La gracia ya estaba. Porque Dios vio el corazón de Abraham y por eso se le reveló. Porque Abraham estaba en un nivel espiritual muy superior al resto de los hombres. Por eso creyó en este Dios cuando le dijo que salga de su casa y deje su parentela. Y acá Pablo hace varias observaciones. Primero, la Torá se introdujo por causa de las transgresiones, ya que donde no hay Torá no hay pecado, porque si no conocemos lo que es pecado, no estamos pecando. Nadie puede condenar a alguien que hace algo que no está prohibido, ¿no es cierto?
Si algo no está prohibido, no se lo puede condenar, ¿no? Por lo tanto, en ese momento, antes de la entrega de la Torá, no sabían lo que estaba prohibido porque todavía no conocían lo que estaba prohibido. Y hacían lo que les parecía. ¿Es muy complejo o se entiende lo que estoy diciendo? Bueno. Si yo a un nene no le enseño que pegar al hermanito está mal, el nene no sabe que está mal pegar al hermanito y lo va a seguir pegando. ¿O no? Cuando le enseño eso, y me entiende, no le va a pegar más. Y si le pega, sabe que va a tener un castigo. Porque sabe que está mal ahora. Por eso Moisés rompió las tablas. Para que el castigo a su pueblo sea inferior, porque al no conocer lo que decían las tablas, no estaban pecando. ¿Se entiende? Fue para salvar a su pueblo. Y poder interceder por su pueblo. Moisés no era ningún tonto. Por algo el Señor lo eligió, ¿no? Por lo tanto, la función de la Torá fue positiva, en un 1000 por 1000. Era mostrar el pecado. Pero, siempre está el pero, ¿no? Aunque definía el pecado, no lo podía remediar. Salvo que la persona sea tan especial que por fe y por entender el mensaje de Dios revelado a él, como Abraham, pudiera modificar su actitud, lo cual es imposible. Es decir, que él diría que por mis propios medios yo pude ser salvo, lo cual no, es imposible. ¿Por qué? ¿Ustedes se imaginan lo que es cumplir 613 preceptos al pie de la letra? No, no saben, porque tienen que conocer los 613 preceptos para saberlo. Y tienen que conocer lo que dice la halajá, la ley judía, para entenderlo. No es posible que un ser humano pueda cumplir todo lo que dice la ley judía. No es posible. Por eso vino el nuevo pacto. Para que a través del perdón y reconocer que es la gracia de Dios y su misericordia que se nos revela y nos concede la vida eterna, podemos ser salvos. Si no, seríamos salvos por nuestros propios medios. Cuanto más obras buenas hacíamos, más podíamos ganar la salvación. Sume millas y se gana el pasaje. Entonces, por mi accionar y no por el de Dios. Entonces, ¿a Dios para qué lo queremos si es así? ¿Me van entendiendo? ¿La Torá es mala? Por supuesto que no, es la base de todo. Gracias a que vino la Torá, vino el nuevo pacto. El nuevo pacto es el cumplimiento de la Torá, dijo el Señor, vine a hacer cumplir, ¿no? Mateo 5:17. No vino a abrogarla, vino a hacerla cumplir. Entonces la Torá jamás puede ser mala ni quedar obsoleta, como dicen muchos pastores. Sobre todo los que dicen que ya no es el pueblo de Israel, el pueblo elegido de Dios, sino la iglesia. La teoría del reemplazo. Barbaridad antibíblica. El mediador no es de uno solo, pero Dios es uno. ¿Qué está diciendo Pablo acá? Un tratado de la Torá, un acuerdo, un pacto, implica dos partes o más. Ya lo hemos visto, que un pacto se parte y todo eso. Una da y otra acepta. Y ambos tienen que cumplir. Si este acuerdo se quebranta, el mismo queda disuelto y anulado. Si uno de los dos no cumple, chau, se terminó. ¿Es cierto? Es como un contrato de alquiler, como... Pero una promesa depende de un solo lado. Una promesa no depende de dos partes. Una promesa depende de Dios, nada más. Ahí no se precisa al hombre. ¿Se va entendiendo lo que estoy diciendo? El camino de la gracia depende de una persona. El hombre no puede hacer nada para alterar una promesa. Un pacto sí, si el hombre puede alterar un pacto, porque el hombre no cumple y se terminó el pacto, se disuelve automáticamente.
Pero una promesa de Dios no se puede modificar o alterar, porque Dios no cambia sus promesas y el hombre no puede hacer nada en contra de eso. El hombre no puede hacer que Dios cambie sus promesas, solamente Dios puede hacerlo. Por lo tanto, el hombre no interviene en la promesa. Y si hay una promesa de gracia y misericordia, esa promesa de gracia y misericordia y salvación se cumple, porque viene de Dios, no del hombre. Esto es lo que vino a traer la gracia. Esto es lo que vino a traer el nuevo pacto. El cumplimiento de las promesas de Dios hechas a los profetas. Puede ser que ahora empecemos a entender un poco a don Pablo. Puede que el hombre, una de las partes de un acuerdo, desobedezca. Pero el amor y la gracia de Dios son inalterables. Eso no cambia. Dios va a amar por siempre a su creación. Nada puede hacer que eso cambie. Nada, ni nadie. Según Pablo, el funcionamiento de la Torá dependía de dos partes, pero la promesa solamente de una. Entonces, ¿la ley, la Torá, se opone a la gracia? Pablo dice que no. ¿Cómo se combina esto? Complicado, ¿no? Hoy vamos a gastar todas las neuronas que tenemos. El que quiera. Dice que la Escritura encerró a todos dentro del pecado. Deuteronomio, si quieren busquenlo, 27:16, dice: maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley, de la Torá. Eso dice Deuteronomio. Pero sabemos que es casi imposible cumplir con toda la Torá. Por lo tanto, la consecuencia de la Torá es recibir la gracia de Dios para poder ser salvos. Porque no se puede cumplir todo. Estamos condenados. Por eso está la gracia y la misericordia. Para que no nos perdamos. 3:23. Pero antes que llegara la fe, estábamos confinados bajo la ley, la Torá. Encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. 24. De manera que la Torá ha sido nuestro guía para llevarnos a Yeshua. Exactamente. Gracias a la Torá pudimos entender las promesas de Dios y llegar al Señor. Nos fue marcando el camino, de a poquito nos fue llevando al conocimiento de Dios. A fin de que fuéramos justificados por la fe, como Abraham. 25. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo un guía. 26. Porque todos sois hijos de Dios por la fe en Yeshua. Ahora somos todos los creyentes hijos de Dios a través del Señor. 27. Pues todos los que habéis sido bautizados en Yeshua, de Yeshua estáis revestidos. Todos los que fueron bautizados en Yeshua, de Él estamos revestidos. Es decir, que ante Él tenemos que estar revestidos ¿de qué? De santidad. ¿Cómo tenía que entrar el sumo sacerdote al Mishkan, al tabernáculo de reunión y después al templo? Con las vestiduras sacerdotales, ¿no? No con jeans y zapatillas u ojotas, ¿no? Sin celulares, sin walkie-talkie, sin nada de eso raro. Con las vestiduras sacerdotales, que eran las vestiduras ¿de qué? De santidad. Por eso cuando venimos a la casa del Señor, que nos dio acceso al lugar santísimo que solo entraba el sacerdote, tenemos que ir vestidos con las vestiduras de santidad. Revestidos del Señor. Y la vestidura de santidad no es la ropita blanca. Puede ser también. Eso es externo. Tiene que ser adentro, en el corazón. Un alma y un corazón entregados al Señor.
3:28. Pero ya vamos a ver sobre el bautismo también. Y más de uno va a abrir los ojos ahora cuando lee el bautismo. 3:28. Uno o una, es genérico. Y esta es otra. Ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Yeshua, Hamashiach. Entonces viene la gente y me dice, pero ahora yo soy judío, igual que usted. Porque ahora somos uno del Señor, somos todos judíos. Acá dice, no hay judío ni griego, por tanto no se puede ser judío porque ya no hay. ¿Es cierto o no? Si dice que no hay, no hay. Tampoco hay griegos, ya Grecia no existe, no hay griegos. ¿Lo creen ustedes? Yo no. No hay esclavo ni libre. Yo tengo mis dudas. Hay tanta gente esclava de tantas cosas. ¿Vieron estos videos de internet? La gente en Estados Unidos y Europa que se implantan cuernos, se implantan colmillos, totalmente satánicos, se operan para eso. ¿Cómo que no hay esclavos? ¿Quién dijo que no hay esclavos? Tampoco hay hombre y mujer. Silvia no es mujer, che, les aviso, ¿eh? Mi esposa no es mujer, no sé con quién me casé. Ella tampoco sabe, porque no hay hombre tampoco. Así que yo no soy hombre. No sé qué es usted, yo no soy ni hombre ni Silvia mujer. Parece, qué sé yo. Lo que está diciendo que en el Señor no hay diferencia, no que no hay hombre ni mujer, ni hay judío ni griego. Sigue habiendo griegos, sigue habiendo judíos, sigue habiendo gentiles, sigue habiendo hombres y mujeres, gracias a Dios por eso. Hay que entender bien lo que dice. (29) Y si vosotros sois del Señor, ciertamente descendientes de Abraham sois. Por supuesto, el padre de la fe. En él iban a ser benditas todas las familias de la tierra, no los hebreos solamente. Y herederos según la promesa, por supuesto. La promesa fue para todos. Pablo, ¿de qué está hablando? Del papel fundamental que cumplió la Torá en el plan de Dios. Fundamental. Sin la cual ni siquiera hubiéramos salido de Egipto. Entre los griegos, vamos a ver un poco de contexto histórico de otras nacionalidades. ¿Se están durmiendo? Todavía no, falta un ratito. Bueno. Entre los griegos había un siervo en la familia que cumplía un rol particular. Un siervo cumplía un rol particular, en las familias adineradas, claro. Se llamaba el paidagogos. Paidagogos. ¿A qué suena? Parece que la sociedad humana no inventó nada, ¿eh? Parece que los griegos nos ganaron de mano, che. No era un maestro, sino que normalmente era un esclavo, anciano, conocido por la familia de muchos años, confiable, y estaba a cargo del bienestar moral de los niños. Miren ustedes. Y su trabajo era que los niños, varones, tuvieran las cualidades de un hombre. Tenía que llevar al colegio y luego a su casa. No era el que le enseñaba al niño, pero era el que lo cuidaba, ya que los niños les enseñaban sus maestros. Pero era el que lo resguardaba de todo peligro. Pablo decía que esto se parecía a la Torá. Estaba para conducir a las personas, como este hombre, a los chicos al colegio. Estaba para conducir a las personas al Señor, a Yeshua. La Torá fue la preparación para conducir a su pueblo al Señor. No podía llevarlo a la presencia del Señor, pero sí podía llevarlo o guiarlo a una posición donde sí podía acceder al Señor. La preparación para eso. Lo previo. Así como en el jardín de infantes y la primaria y la secundaria nos preparan para la universidad, exactamente igual. Qué coincidencia. Esta era la forma de preparar a un pueblo para recibir al Señor cuando viniera, a través de la Torá, anunciado tantas veces. Por ejemplo, Isaías 53, cuando Moisés dice, un profeta como yo dentro del pueblo levantará el Señor, a él oiréis.
Cuando dice que Abraham, que en él iba a ser benditas todas las familias de la tierra, ¿a través de quién? Del Señor que venía a su simiente, por supuesto. Cuando vino el Señor, fue a todas las familias de la tierra. Mostrando que por las normas en sí mismas era imposible, porque era imposible guardar todas las normas. Una vez que la persona conoce al Señor, ya se da cuenta de esto. Y se da cuenta que eso no salva. Nos referimos a lo que impusieron los hombres con respecto a la Torá. Pero no a la norma que instituyó Dios. El no matarás, el no robarás, el no codiciarás a la mujer del prójimo, el honrarás a tu padre y a tu madre, no presentarás falso testimonio, todo eso está vigente. Es la base de la Torá, la ética y la moral de Dios en la tierra. Por lo tanto, ya no dependían de las cosas que hicieran en los rituales, sino que dependía de la gracia y misericordia de Dios. Y en los rituales incluyo, pueden ser las filacterias, pueden ser talit, circuncidarse, y también la Santa Cena en las iglesias. Eso no salva, ¿eh? Les aviso, por si no sabían. La Santa Cena tampoco salva gente. Por eso no hace falta ir a la iglesia solamente cuando hay Santa Cena. No está bien, es idolatría, se los comunico. Boletín oficial. Son formas de adorar al Señor y está bien, pero no salva. Lo único que salva es la fe en el Señor, nada más. Pablo decía que todos los que fueron bautizados en el Señor, Yeshua, se revistieron del Señor. Muy bien, lo acabamos de ver. Vamos a ver qué es el bautismo. Esto es exégesis sobre Gálatas, ¿eh? Parte de esta exégesis es cristiana, ¿eh? Pero es judaica. ¿Oye? ¿Cómo se entiende esto? Vamos a ver. Tampoco la gente entiende cómo estamos juntos judíos y gentiles acá. Problema de ellos, no nuestro. Para nosotros es una bendición. El bautismo era una costumbre, y lo sigue siendo, en el judaísmo. Para aceptar vivir de acuerdo a la ley hebrea, la persona tiene que hacer tres cosas. Brit Milá, circuncisión de la carne. Ofrecer sacrificios en hebreo es korbanot. Viene de corbán. Corbán es un sacrificio, korbanot es plural. Corbán tiene una palabra hebrea que es leit karev, que es acercarse. Es decir, el sacrificio nos acercaba a Dios. Y bautizarse por inmersión. Eso se sigue haciendo hasta hoy en día en el judaísmo. Bautizarse por inmersión. El hombre y la mujer judíos, antes de Shabbat, van a un lugar que se llama mikve y hacen lo que se llama un acto de tevilá. En hebreo es un acto de tevilá. Tevilá, traducido literalmente, quiere decir bautismo, inmersión. Eso quiere decir. Antes de Shabbat, el hombre y la mujer van a un lugar que se llama mikve, lugares separados, claro, no juntos, ¿no? Está claro. Hay mikve para hombres y mikve para mujeres. Antes de Shabbat van y se sumergen totalmente desnudos dentro de un piletón especial, que tiene que ser agua corriente, no puede ser agua estancada, tiene que cumplir ciertas normas, donde tiene que haber 300 litros de agua como mínimo, y la persona se sumerge totalmente antes de Shabbat, antes de cada festividad, antes del matrimonio, del casamiento, la mujer después del periodo, después del parto, permanentemente. El que se bautizaba, se cortaba el pelo y las uñas, se desnudaba totalmente, el recipiente tenía que tener 300 litros de agua como mínimo, y el agua tenía que tocar todas las partes del cuerpo. De pies a cabeza se sumergían, entraban parados, bien profunda. Hacía su confesión de fe delante de 3 padrinos. Mientras estaba en el agua se leían partes de la Torá, se lo alentaba y se lo bendecía. Y al salir del agua ya era miembro del pueblo hebreo. Había entrado en la fe judía por medio del bautismo. ¿Qué tal? ¿Qué creían? ¿Que lo inventó el cristianismo? No, lo tomó el cristianismo. De ahí viene Juan el Bautista, primo del Señor. Él pertenecía a la secta de los esenios.
Los que se aislaron de la sociedad para no contaminarse y vivir en santidad y se alojaron en unas cuevas, las cuevas de Qumran, donde salieron los famosos rollos del Mar Muerto. Acá están las cuevas, montaña, las cuevas en medio de la montaña, la ruta y acá está el Mar Muerto, el Yam HaMelech. Pasé 20.000 veces por ahí con el auto. Esto es lo que hacían los esenios. Eran hebreos que hacían los baños rituales de purificación, el bautismo. Pero no lo hacían una vez, lo hacían siempre. De ahí sale el bautismo por inmersión. ¿De dónde va a salir? A través de lo que el cristianismo llama bautismo, se entra a la presencia del Señor. Lo cual es discutible desde mi mirada. Si el Señor es consecuencia de la Torá, y el Señor era hebreo, y el Señor cumplía las festividades, porque en todas las festividades en la Biblia donde dice que estaba, en el templo de Jerusalén, ¿no? Lo leímos hace poco en la fiesta de los tabernáculos, Él estaba ahí, en la fiesta del derramamiento del agua. Por lo tanto, todo judío que hizo el acto de Tevilá y lo hace cada Shabbat, si lo aceptara ya hubiera entrado en la presencia del Señor. No precisa bautizar por inmersión en ninguna iglesia. Solamente declarar que acepta al Señor en su corazón. O no, si somos consecuentes con esta línea de pensamiento. El judío ya está, pero recontra bautizado. Fíjense, cada Shabbat, hagan la cuenta según los años de la persona. Cada festividad, cada uno que se casó. Ya está recontra bautizado por inmersión. Falta declarar que reconoce al Señor como su Salvador. Una parte ya la tiene hecha. Y mucho más que muchos gentiles. Porque cuando se sumergen, lo hacen de corazón en serio, aceptando la Torá y aceptando a Dios. Y de verdad, convencidos. Se los puedo afirmar. Así que el judío no se convierte, gente. El judío ya está en el Señor. Hace 3.500 años que conocemos a Dios. 3.500 años que conocemos a Dios. Un judío creyente les puede enseñar de Dios. Falta que se le enseñe del Señor. En el cristianismo se considera que el bautismo conduce a una unión real con Yeshua. El bautismo sí es una unión real con el Señor, pero por el agua en sí. Porque también me puedo tirar una pileta y nadar un poquito y refrescarme y ya está. No es por el agua, es por la fe. Y queda revestido el Señor. El bautizado se vestía con una túnica blanca de la nueva vida de santidad en el Señor. Así se lo considera que quedaba revestido del Señor. Siempre y cuando fuera por dentro también, ¿no? Si no, un mal negocio. En el versículo 28 Pablo dijo que las distinciones quedan anuladas, es decir, no hay griego, no hay judío. Y quedan anuladas porque en ese momento, ahora, hoy en día, estamos todos, judíos y gentiles, judíos creyentes y gentiles creyentes, estamos todos en deuda con el Señor. Todos estamos unidos en la misma deuda, gente. Todos le debemos al Señor lo mismo, la salvación, su gracia y su misericordia. Ya que por gracia en el Tanaj se reveló a algunos como Abraham, y después la gracia se reveló a todos los que creyeron en Él. Y la otra cosa que nos hace igual es que todos creemos en el mismo Señor y Salvador. ¿O no? No me digan que no, porque ahí estamos en un problema. Ahí los hago rodillar a todos. 4:1. 3 horas más y terminamos, ¿eh? ¿Cómo vamos con el sueño? ¿Bien? ¿Trajeron despertadores? Después del mensaje, cuando termine la reunión, si alguno quiere quejarse por el tiempo, va a tener razón, le voy a dar la razón y me voy a disculpar. Mientras tanto, sigo.
4.1. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere de esclavo, aunque es señor de todo. 2. Sino que está bajo tutores y administradores hasta el tiempo señalado por el Padre. 4.3. Así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, la Torá. 5. Para redimir a los que estaban bajo la Torá, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Ya vamos a explicar todo esto. 4.6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. 7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Yeshua. Muy bien, vamos a ver todo esto ahora. En el mundo antiguo el proceso de maduración era diferente al de ahora. Algunas maduraban, antes parece que pocas veces, parece ser. En el judaísmo, vamos a ver qué pasa con distintos pueblos, para entender lo que está diciendo Pablo acá. En el judaísmo, cuando el niño cumplía los 13, como hasta hoy en día, pero antiguamente era algo más profundo que hoy en día. Su padre lo llevaba al templo y se convertía en bar mitzvah. Bar es una palabra aramea, no es hebrea, quiere decir hijo. Mitzvah son los preceptos, hijo del precepto. Hijo de la Torah, eso quiere decir. La gente se dice, mi hijo, mi nieto hizo el bar mitzvah. No, no se hizo el bar mitzvah, es bar mitzvah, es hijo del precepto. Eso lo hacía el primer sábado después de cumplir los 13 años. Y el padre decía una bendición, que traducida al castellano dice así. Bendito Dios, dice el padre, que me ha relevado de la responsabilidad por este chico. A los 13 años, cuando el hijo se convertía en bar mitzvah, que leía la Torá por primera vez en público, el padre dejaba de ser responsable de la vida espiritual de su hijo. A partir de ese momento el chico era responsable de su vida espiritual y de su actitud ante Dios y la comunidad. Cualquier cosa mala que hiciera el chico a partir de ahí, el padre no era responsable. El chico mismo era responsable. Por eso el padre bendecía a Dios porque ya se liberó esa carga. El chico era considerado hombre. Y pasaba a convivir con los hombres en la comunidad leyendo Torá, poniéndose las filacterias y demás. Hoy en día también. Y el chico hacía una oración comprometiéndose con Dios y la comunidad a obedecer los mandamientos y ser responsable en cumplirlos, agradeciendo pasar de la niñez a la virilidad, a la madurez como hombre. De la noche a la mañana el niño ya era hombre, no pasaba por la adolescencia. De niño pasaba a ser hombre, se terminó, con responsabilidades. En Grecia, un niño estaba cuidado por su padre desde los 7 hasta los 18 años. Los griegos parece que la pasaban mejor. Hasta los 18 papá era responsable del nene. Y se convertía en un efebos, es decir, en un joven, y estaba 2 años bajo la supervisión del Estado, a partir de los 18. En Atenas había 10 clanes, y antes que el niño se convirtiera en un efebos, se lo recibía en un clan, y se festejaba algo que se llamaba la paturia. Aprendí griego y todo, miren ustedes, qué fenómeno. En una ceremonia se le cortaba el pelo y se le ofrecía a los dioses. Y ahí el crecimiento estaba definido, ya era un hombre. En Roma no estaba esto definido. Oscilaba entre los 14 y los 17 años en un festival que se llamaba Liberaldia, según viene de libertad, ¿no? Se le quitaba la toga que yo hoy se le ponía la toga virilis, de virilidad, de hombría, que era de los adultos y se lo introducía automáticamente en la vida adulta. Volvemos a lo que dice el texto. Esto es para ponerlos en contexto. Cuando un chico era menor podía tener propiedades, pero no tenía decisiones legales
ni de sus propiedades, ni de su propia vida. Se le dirigía en todo y por lo tanto no tenía más derechos que un esclavo, por eso lo compara con un esclavo, no tenía ninguna clase de derecho. Pero cuando se convertía en hombre, tomaba posesión de lo suyo. Pablo dice que en la infancia del mundo la Torá tenía dominio, pero esta era la base para algo mucho más profundo. En la antigüedad se creía en la astrología. Y decían los rabinos incluso que cada individuo tenía su estrella o astro. Y que según eso cada uno tenía un destino marcado, según los astros. ¿Qué tal, eh? Por lo tanto, todo estaba bajo la tiranía de las estrellas. Eran tiranas las estrellas ahora, miren ustedes qué cosa. Por tanto, buscaban cómo liberarse de la tiranía de las estrellas. Una guerra galáctica, supongo, qué sé yo. Según dice Pablo, creía que los gálatas vivían de acuerdo a esta creencia. Parece que los gálatas vivían de acuerdo a esto. Y Pablo dice que los gálatas no eran más que niños y estaban sujetos a la Torá y que cuando todo estuvo dispuesto, Yeshua vino a liberar a la humanidad. Pablo sostiene que este clamor de Padre a Dios viene del corazón influido por el Espíritu Santo, mostrando su necesidad de Él. Para definir, Pablo sostiene que el que se dejaba gobernar por los mandamientos de la Torá era todavía un niño, y que el que había aprendido y aceptado el camino de la gracia ya era maduro. Acuérdense la epístola a los Hebreos cuando habla del alimento líquido, que eran bebés, y cuando se maduraba ya iban al alimento sólido, de los maduros o inmaduros en la fe. Ciertamente en otro tiempo, cuando no conocíais a Dios, servíais a lo que por naturaleza no son dioses. 4:9. Pero ahora, ya que conocéis a Dios, o más bien que sois conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis esclavizar? El problema acá era que querían volver y no querían volver, estaban siempre oscilando, que sí o que no. Y Pablo tenía problemas con esto, sobre todo con los que decían que para recibir al Señor y el Espíritu Santo había que convertirse al judaísmo. 4:10, falta poquito, ¿eh? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años, temo que mi trabajo en vuestro medio haya sido en vano. Pablo los está juzgando porque guardan las festividades, los días, pero no por eso. Pablo no tenía problema con eso, por eso digo hay que entenderlo. Lo que Pablo dice es que todo eso no salva. Pablo no tiene problema que adoremos a nuestro Señor desde el judaísmo como lo hago yo, como lo hacemos los judíos que estamos acá. Y que los gentiles lo adoren desde su lugar como corresponde, y eso es lo que corresponde. Lo que quiere que entendamos Pablo es que todo esto no salva. Que es nuestra forma de seguir y alabar a nuestro Dios, y está bien. Que el judío lo haga como judío, el gentil lo haga como gentil, está bien. Pablo también está de acuerdo que el judío se siga circuncidando, está bien. Lo que hay que tener claro es que esto no salva. Hay que entender la diferencia. Por eso no aceptamos las conversiones. Cada uno se tiene que dar como está. Hay veces que hay gente que me ha contado que el judío se cree superior porque es el pueblo elegido. Pero ¿saben una cosa? Los gentiles que quieren convertirse son los que los hacen superiores. Porque si es mejor ser judío, vienen acá y me lo dicen. Ustedes los judíos tienen la verdad, ustedes son mejores. No somos iguales, querido, pecamos por igual, quédate tranquilo. No te equivoques, te lavaron el cerebro. Pero yo me quiero convertir, bueno, cambia de estación, este no es el lugar para vos. No lo aceptamos. Lo dice Pablo y lo creo y lo sigo. Cada uno tiene una función que cumplir. Ya he hablado de la bendición que tienen los gentiles y no lo saben. Lo hemos hablado ya más de una vez. Tienen un privilegio que nosotros jamás vamos a tener.
Y la iglesia no lo sabe. Es lamentable. Nadie puede conocer a Dios por medio de su iniciativa propia. Nadie puede encontrar a Dios si Él no nos ha buscado y nos ha elegido. Nadie. No hay acceso. Dios decide a quién. Por eso Pablo pregunta si van a volver atrás o ya tienen esa etapa superada. Si van a buscar los rituales o al Señor. Esa es la pregunta. To be or not to be, that is the question. ¿Qué tal mi inglés, María? ¿Viste? Esa es la pregunta. ¿Estoy en el Señor o en la pavada humana? Así lo defino. ¿Estoy en el Señor o en la mentira humana? ¿Estoy en el Señor o estoy que me quieren confundir y desviarme de mi camino? Esa es la pregunta. Que el Señor los bendiga.